vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, puesto entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Cuán bueno y cuán maravilloso es que viva
saludarnos, ¿verdad? Y estrecharnos la mano. A su mandato, vamos de dos en dos, marchamos asociados por la gran comisión, parejas misioneras, ungidas con poder, viviendo cada día, compartiendo la fe, de dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión, de dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón, de dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. En dos, cada uno por salvar a un El método de Cristo se basa en la amistad, mostrando simpatía, haciendo siempre el bien, y en sus necesidades servirles con amor, ganando su confianza, seguirán al Señor. De dos en dos, cumpliremos todos juntos la misión. De dos en dos, con la Biblia en nuestra mente y corazón. De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. De dos en dos, cada uno por salvar un pecador. De dos en dos, porque así es como el Maestro lo enseñó. De dos en dos, cada uno por salvar un pecador. De dos en dos. Con el siguiente nos ponemos de pie, por favor, para entonarlo juntos. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo
feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Así como estamos en pie, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Cariñoso buen Dios, nuestro Padre Celestial, en este momento, Dios amado, tan único y tan especial, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad una vez más de poder estar vivo, de poder estar en este lugar y de poderte alabar a través de todas las alabanzas. Padre amado, en este momento tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, hemos llegado con la necesidad de encontrarnos contigo. Y suplicamos, oh Padre, que tú no dejes pasar la oportunidad de cada uno de los que estamos acá, que queremos abrirte nuestros corazones, Señor, para que tú puedas entrar a nuestras vidas. Aquí han venido algunas personas por primera vez. Oh Dios amado, no es una casualidad. Tú has hecho, Dios bendito, todos los medios para que el poder de tu Espíritu Santo y el medio humano puedan hacer llegar hasta este lugar para encontrarse contigo. Ponemos en tus manos de amor a cada uno de los que han venido en este lugar, buscando de ti. Que tu presencia divina, oh Dios, pueda impactar en el corazón de cada uno de los presentes. Y aquellos que están conectados a través del internet, también, oh Dios, que tú los puedas alcanzar con tu amor y misericordia. Padre, hay una petición que se ha hecho en esta noche. Hay una niña que está hospitalizada, María Fernanda. Oh Dios amado, te suplicamos que allí donde se encuentra ella, tu mano misericordiosa, tu mano bendita, tu mano milagrosa, pueda extenderse y tocar y hacer un milagro de sanidad, y que su familia, su madre, sus padres puedan glorificarte y se puedan dar cuenta de que tenemos un Dios que no deja pasar ninguna oportunidad. Pedimos que la bendición que ellas esperan o ellos esperan, Señor, tú se las puedas proveer, devolviendo la salud de esta niña. Asimismo, Dios del cielo, suplicamos también en esta noche por alguien más, oh Dios, que haya venido quizás acongojado por alguna enfermedad, por algún problema que nosotros, Señor, desconocemos, pero Señor, tú que eres omnisapiente, te suplicamos que acudas, Señor, a toda necesidad. También rogamos que bendigas de una manera muy especial al orador en esta noche. Úsalo, oh Dios, con el poder de lo alto. Pasa sobre sus labios, oh Dios, el carbón encendido, y que cada palabra que salga de sus labios sea palabra de motivación y de gracia para poder presentar a Jesús como el Salvador de nuestra humanidad. Bendícenos una vez más en esta noche. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, a quien honramos y damos la gloria. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. A continuación, vamos a tener un pequeño estudio, pero antes de ello, quiero saludarles grandemente. Quiero decirles que estamos ya culminando la campaña. Con esta noche se termina lo que tiene que ver con las reuniones de la noche. Hoy es la última noche de campaña. Mañana se cerrará en la hora del culto divino. A las 9 de la mañana iniciamos un servicio de cantos para glorificar a Dios. Después, un programa de escuela sabática, donde todos también somos beneficiados, somos ayudados a través de la palabra de Dios, edificados a través de ella. Y luego tenemos el repaso de la lección de escuela sabática, donde todos somos alumnos y todos estamos en calidad de aprendices. Así que estamos invitados para poder hacer parte de esta
de estas programaciones de mañana y después cerramos con un maravilloso mensaje con el orador que hemos tenido toda esta semana. Así que no se quede mañana, no se quede porque va a ser algo maravilloso. Y aparte de eso, al terminar el sermón, van a haber sorpresas, Así que a continuación vamos a tener una pequeñita lección de la fe de Jesús por el pastor Alejandro Bullón. Hola querido, hablemos hoy del bautismo. Romanos 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa ser bautizado en la muerte de Cristo? El problema, querido, es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. La Biblia dice: no hay justo ni siquiera uno. La Biblia dice que desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida en nosotros. La Biblia dice que todos nos descarriamos, cada uno fue por su camino. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si todos pecamos, todos merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces entra la persona maravillosa de Cristo. Él dice: yo iré a la tierra, yo moriré por el ser humano para que Él no muera. Y ahí nuestros problemas están resueltos, porque basta creer que Jesús murió en la cruz por nosotros y entonces estamos libres de la condenación del pecado, que es la muerte. Sin embargo, viene Pablo ahora y dice: pero para que la muerte de Cristo sirva para el perdón de tus pecados, tienes que bautizarte, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. O sea, si tú pecaste, solo tienes dos caminos. El primer camino, morir tú por causa de tus pecados. Es un camino triste de condenación, dolor y sufrimiento. El segundo camino, bautizarte, porque cuando te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Cristo ya murió por ti, ya no necesitas tú sufrir en este mundo. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Entrégale a Jesús tu corazón. Si has estudiado su palabra, si conoces lo que el Señor enseña en la Sagrada Escritura, solo te resta ir a Él y decirle: Señor, acepto tu muerte, acepto tu sacrificio por mí, quiero ser bautizado. El bautismo es el nuevo nacimiento. Cuando te bautizas, el hombre viejo muere, desaparece para siempre, nace la nueva criatura, aquella que va a andar en los caminos de Dios y se va a preparar para encontrarse con Jesucristo en gloria y majestad. Precioso estudio, ¿verdad? Dios bendiga su palabra y bendiga toda la programación. Si hay algún niño menor de 7 años, tenemos una clase muy especial para los chiquititos. Mi hermana Aidale tiene un menor de 7 años. Hermana, que Dios le bendiga a su bebé. Sí. Si hay algún niño menor de 7 años, hay una clasecita muy especial para ellos, en la parte del costado de aquí del templo, así que el tiempo también es para ellos. Está la clasecita adaptada a las edades de nuestros niños. Que Dios siga bendiciendo toda la iglesia. Y a continuación vamos a tener una ofrenda musical por Emily Maldonado.
Si me escucho un poquito con la voz temblorosa es porque ando un poquito nerviosa nada más. Un poquito nada más. Pero bueno, aquí traigo a mi amiguita que va a ser mi cómplice para cantar hoy. Y este canto es para la honra y gloria de Dios. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede alguien darme una explicación? En mi condición, mi indiferencia, no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en tan solas unas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Oigo un instante cuando al caminar te conocí. Me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en tan solas unas palabritas perdón, los nervios me ganaron. Disculpe. Amén. Damos gracias a Dios, damos gracias a Emilis, damos gracias también a Angelín por glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno tema. Vamos a ejercitar nuestras gargantas y vamos a cantar para glorificar a Dios este canto.
precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vean tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive, mas resucitó y hoy él vive. Pueden sentarse nuevamente. Estamos, como dije anteriormente, estamos llegando a la última noche de reunión en este lugar. Considero que todo ha sido una gran bendición para toda nuestra hermandad, nuestra iglesia, para muchas personas que pudieron conectarse a través del internet. También ha sido una bendición maravillosa. El pastor y su esposa, el pastor Mejía y su esposa, pues tuvieron la dicha, la bendición de que Dios los envió a este lugar para poder presentar su palabra, y creo que dejan una enseñanza maravillosa en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pastor Mejías, que el Señor pueda bendecirles grandemente a usted como a su esposa y a su familia que dejó también allá en su país. Gracias por aceptar la invitación de nuestra parte, de nuestra iglesia, y que Dios le pueda recompensar grandemente todo el sacrificio que usted hizo. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a la iglesia
por la expresión de esos deseos y gracias a Dios por escuchar sus oraciones para que esas bendiciones expresadas en esos deseos se concreten. Vamos a nuestro penúltimo tema. Hemos durante la semana estado haciendo referencia a estas dos grandes narrativas que existen en este mundo y que el propósito, la intención de ellas, de estas dos narrativas, es ofrecernos una visión de la historia de este mundo. Son dos cosmovisiones, dos maneras de visionar el cosmos, el mundo, el universo en el cual vivimos. Una es la narrativa secular de la historia, decíamos, es historia natural, y la otra es la narrativa bíblica de la historia. Son, si se fijan, totalmente opuestas una de otra. Y esta noche vamos a referirnos a algunos aspectos, y creo que mejor dicho, al aspecto más puntual, más fundamental, que marca esa diferencia entre estas dos narrativas. Ahora, de acuerdo a la narrativa bíblica de la historia, recuerdan que hemos mencionado que posiblemente esta historia se extienda por unos 10,000 años y no más de ese tiempo. Bueno, de esa historia, comprendida en esos 10 aproximados milenios, basados en la narrativa bíblica de la historia, ¿en qué época estamos viviendo? ¿En qué etapa de esa historia de aproximadamente 10,000 años, en qué etapa de esa historia estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Sí? Sí, escucho las respuestas. La última, ¿verdad? Y puntualmente sabemos que la Biblia utiliza diferentes términos para referirse a esta etapa. Por ejemplo, en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4, se le llama el tiempo del fin, ¿verdad? ¿Sí? Déjeme ir allí porque hay otros versículos en la parte final de ese capítulo 12 de Daniel, en donde menciona esa etapa. El versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro que contiene la revelación profética que recibió a lo largo de su ministerio profético y que él registró en su libro, el libro de Daniel, comprendido por 8 capítulos. Esa revelación, 12 capítulos, perdón, esa revelación contenida en esos 12 capítulos se le dice a Daniel: cierra esas palabras, sella ese libro, porque el contenido de esa revelación habrá de manifestarse, habrá de ponerse en evidencia en el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Esa expresión tiempo del fin, solo aquí en Daniel, de manera directa, si tuviésemos tiempo, podíamos ir a Daniel 8, a Daniel 11, qué sé yo, a todas las 6
veces que se utiliza de manera directa en el libro de Daniel. Y necesitaríamos tiempo para ir otras 5 veces a otras partes del libro de Daniel donde se utilizan otras alusiones, otras maneras de referirse al tiempo del fin. También utiliza 2 veces la expresión postreros días, que se refiere a lo mismo y que por tiempo no podemos ir a ver esos pasajes, pero sí se encuentran dispersos ahí en los 12 capítulos del libro de Daniel. Solo les muestro, por ejemplo, el versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se repite en el versículo 9 lo que ya se dijo en el versículo 4. Y en el versículo 13, en cuanto a ti, es decir, en cuanto a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando todos los que vivieron con la esperanza puesta en el plan restaurador de la gracia de Dios que se está ejecutando en este planeta, habrán de recibir su herencia juntamente con Daniel. Pues bueno, ahí tenemos una muestra de esa expresión, el tiempo del fin. Otra manera de referirse a esta última etapa de la historia es con la expresión los postreros días. Voy a leerles aquí rapidito en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 17. En los postreros días, dice Dios. ¿Y por qué dice Dios? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esta es una referencia a una profecía que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Joel y el versículo 28, donde dice que en los postreros días vuestros jóvenes soñarán, tendrán sueños, verán visiones, y en los postreros días se anticipa también algunas señales en el mundo de los fenómenos físicos que tienen que ver con las señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, Hechos 2 es una cita de Joel, el capítulo 2, y aquí en Hechos 2 dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y está repitiendo la profecía de Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí lo que se está anticipando es que en el tiempo del fin habría de levantarse un movimiento profético. No pierdan de vista ese hecho tan fundamental en la historia de este mundo, particularmente en esta que es la última etapa de esos 10 milenios aproximados de historia. En esa última etapa, Joel 2 y Hechos 2 están anticipando de manera profética que habría de levantarse un movimiento profético. Tengan presente ese detalle porque luego más adelante lo vamos a retomar. Bueno, ahí tenemos una muestra. Tiempo del fin, postreros días. Déjenme darles otra aquí en Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los últimos días habrá tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, etc. Esta es una señal que pertenece al mundo de los acontecimientos sociales, porque recuerdan que hablamos de que las aproximadas 53 señales que hay dispersas en el texto bíblico de la segunda venida de Cristo, si las tomamos las 53, las podemos agrupar en 5 categorías, 5 grupos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un grupo, señales en el mundo de los acontecimientos políticos.
Acá señales en el mundo de los acontecimientos sociales, acá señales en el mundo de los acontecimientos económicos, acá señales en el mundo de los acontecimientos religiosos y el quinto grupo, acontecimientos políticos, ¿sí? Esta señal de 2 Timoteo capítulo 3 tiene que ver con la condición social, con los eventos sociales, y dice que en los últimos días serán tiempos peligrosos por la cantidad de actitudes de los hombres de la clase de seres humanos que habitarán el planeta en esta última etapa de la historia humana. Entonces, esa última etapa de la historia que llamamos tiempo del fin, es llamada también postreros días, últimos días en el texto bíblico. Ahora, ¿cómo inicia esa etapa, que es la última de la historia humana? ¿Cómo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Será que podemos tomar una fecha específica y decir, para tal fecha inició el tiempo del fin? ¿Será que podríamos hacer eso? Déjenme proponerles que más que ubicar en el tiempo una fecha específica para decir, este es el punto de partida del tiempo del fin, más que hacer eso, el tiempo del fin es un corto periodo, una corta etapa, un corto periodo de años dentro de los que acontecen una serie de señales de la segunda venida de Cristo, pero que al mismo tiempo son señales que cuando acontecen nos indican que ha comenzado la etapa, el periodo del tiempo del fin. ¿Sí me logré explicar? ¿Sí me hice entender? Son señales, son eventos que ocurren en un corto periodo de tiempo que en sí mismos son señales de la segunda venida de Cristo. Es decir, son parte de esas 53 señales, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando estos eventos acontecen, sirven para identificar en qué momento de la historia comienza esa etapa llamada tiempo del fin, postreros días o últimos días, ¿sí? Y hemos citado acá a lo largo de la semana algunos de esos eventos, ¿sí? Por ejemplo, el terremoto de Lisboa, acontecido el 1 de noviembre del año 1755, recuerdan que mencionamos el capítulo 6 del Apocalipsis en el marco, en el contexto del sexto sello, ¿sí? De ahí tomamos esa señal. Diríamos que esa es una de las primeras señales, aparte de las que a continuación vamos a mencionar, que nos ayudan a identificar ese corto periodo de tiempo en el que arranca esta que es la última etapa de la historia humana. Luego hemos mencionado el oscurecimiento del sol, el 19 de mayo del año 1780, lo tomamos también de allá, de Apocalipsis, el capítulo 6, en el marco del sexto sello, ¿sí? Y la luna como sangre en esa misma ocasión, ¿sí? Esas son señales que tienen que ver en el mundo de los acontecimientos sociales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, una señal que tiene que ver con el mundo de los acontecimientos religiosos es el final de la profecía de los 1260 años, que comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando Justiniano, que era el emperador romano de Oriente, que sabemos que el imperio romano cayó en el 476 después de Cristo, pero un pedazo de ese imperio quedó vivo, porque tiempo atrás el imperio romano
había establecido 2 capitales, una en Roma y la otra en Constantinopla, la actual Estambul, la capital de Turquía actualmente. Y cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, se dice en la historia, en el 476, aquel pedazo del Imperio Romano todavía quedó vivo. Y todavía ya nombraban emperadores. Entonces, uno de esos emperadores, en el 538 después de Cristo, emitió un decreto un poco antes, unos años antes, que entró en vigencia en el 538, bajo el cual estableció al papado como la cabeza de todo el mundo cristiano, la cabeza de la cristiandad, en el año 538. Por lo tanto, ese es el año en el que inicia ese período de los 1260 años que están anunciados en Daniel 7:25 y en Apocalipsis 12:6, de igual manera, ¿sí? En esos 2 pasajes se menciona ese período. Pues ese período, si contamos del 538 más 1260, termina en el año 1798. ¿Y cómo sabemos que termina en ese año? Porque en ese año, 1798, el Papa, que en ese entonces era el Papa Pío XI, fue capturado por uno de los generales de Napoleón Bonaparte, el general Berthier, en la noche del 20 de febrero de ese año fue capturado. Le despojaron todas sus posesiones después de que el papado y el sistema religioso que representa durante más de 1000 años toda la Edad Media había sido cabeza de las iglesias, había acumulado un poder no solo religioso, sino un poder temporal también enorme. Y entonces, a través de esta acción, cuando es capturado, es expulsado de Roma y es enviado a otra ciudad, a Aviñón. Es el nombre de esa ciudad donde fue enviado y se le quitó todo su poder. Y todo eso en cumplimiento de otra profecía que está ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3. ¿Recuerdan cuando la bestia recibió una herida mortal en la cabeza? Pues está ilustrado, está explicado con lo que acabo de comentar, lo que le aconteció al Papa Pío XI esa noche del 20 de febrero de 1798, ¿sí? Ahí perdió su poder temporal y sabemos que después esa herida sanó. Eso ocurrió históricamente tiempo después, cuando en el año 1929, el 1 de febrero de ese año, Benito Mussolini, que era el dictador de Italia, firmó un tratado, suscribió un tratado que se llama el Tratado de Letrán, a través del cual le devolvió al papado todas sus posesiones, todo su poder temporal. La herida sanó, de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 13. Ahora, tenemos esa señal en el mundo de los acontecimientos religiosos. La caída de las estrellas que mencionamos también, 1833, ¿sí? Ya comentamos al respecto. Los 2300 años, la profecía de Daniel 8:14, que inicia en el 457 antes de Cristo y que concluye en el año 1844. ¿Se dan cuenta? El más largo período profético. Ahí tenemos todos estos, un resumen de todos estos eventos con los cuales se inicia este período llamado el tiempo del fin. El primer evento, el gran terremoto de Lisboa en el año 1755. Y el último de los eventos citados, que tiene que ver con una señal religiosa, los 2300 años que se cumplen en 1844, cuando Cristo Jesús pasa en el verdadero tabernáculo en el cielo, del lugar santo al lugar santísimo, para iniciar una obra de juicio investigativo, que es la obra final del proceso de restauración de la gracia de Dios de este mundo. Porque cuando Cristo Jesús sale del santuario, del lugar santísimo, del santuario celestial, ¿qué es lo que sigue? Su segunda venida, ¿no es cierto? Para consumar el plan de la gracia de Dios. Pues bien, ahí tenemos en resumen
cómo inicia todas estas señales, que son señales de la segunda venida de Cristo, pero cuando las vemos acontecer, también son señales que nos ayudan a identificar cuándo arranca, cuándo comienza ese período llamado tiempo del fin, que es el último período de la historia humana. Ahora, ¿cómo termina el tiempo del fin, ese período? Y si ustedes hacen cuentas, números, ¿hace cuánto estamos viviendo en el tiempo del fin, mis amados? ¿Cuánto llevamos ya de estar viviendo en el tiempo del fin? Hagan números y me lo dicen, ¿sí? 1844, ahí tenemos 66 años, más 100 del siglo XX, 166, más 26, 186, 192, 182. 182 años de estar viviendo en el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta? ¿Habían sacado la cuenta? Sí. Si es que contamos desde 1844, pero si contamos desde 1755 o desde 1798, ¿se dan cuenta? Pero nos quedamos con 1844. 182 años de estar viviendo. ¿Cuánto habrá de faltar para la segunda venida de Cristo? Porque con la segunda venida de Cristo termina el tiempo del fin. ¿Sí? Ahí se le pone término, punto final a la actual historia de este mundo, que es la historia de la maldición del pecado. ¿Sí? Entonces, si han pasado 182 años desde que se inició el tiempo del fin, ¿cuánto habrá de faltar? ¿Qué creen ustedes? ¿Faltará mucho? No lo creo, en absoluto. Por eso es que decimos que Cristo Jesús está próximo a venir a las puertas. Ahora, con todo esto en mente, esa Biblia no se me detiene ahí, me interesa tenerla acá. Con todo esto en mente, estoy bien, con todo esto en mente, déjenme mostrarles una señal aquí en 2 de Pedro, el capítulo 3. Miren esta señal. No sé si están al tanto de ella, si han escuchado acerca de ella, pero eso es lo hermoso de la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días, está hablando de los últimos días, ¿verdad? Esta señal habría de cumplirse ¿cuándo? ¿Cuándo? En los últimos días. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores. ¿Burlándose de qué? Ahorita lo vemos. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, miren lo que dicen estos burladores: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, la promesa de su segunda venida que ustedes vienen predicando. Guillermo Miller comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo en el año 1831, 2 años antes que se diera la gran lluvia de estrellas. En 1833, la noche del 13 de noviembre, en unas 9 horas que duró más o menos ese evento, se utilizaron métodos astronómicos para contar, calcular aproximadamente el número de estrellas, y solo en la parte del cielo visible donde se podían ver y contar la cantidad de meteoros fugaces cayendo, se contabilizaron. Un profesor de la Universidad de Yale utilizó un método para calcular la cantidad de estrellas fugaces caídas esa noche. Y solo en la parte visible calcularon unos 240,000 meteoros fugaces. ¿Sí? Un fenómeno inexplicable. Hoy la misma ciencia tiene un método para corroborar que fueron, por supuesto, mucho más que eso, porque eso fue solamente en el espacio visible. ¿Qué dicen los burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si tienen tanto tiempo de estar predicando sobre la segunda venida de Cristo y no viene. 182
años de que dicen que empezó el tiempo del fin y no viene. ¿Dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? Y que dicen que con eso se le va a poner término, punto final a este mundo. ¿Dónde? Y se burlan, no solamente cuestionan. Una cosa es cuestionar respetuosamente, ¿no es cierto? Miren, no creemos en eso que ustedes creen. Que una cosa es eso, otra cosa es burlarse. El texto bíblico dice que se burlan de la promesa de su advenimiento. ¿Y qué argumentan? Argumentan diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, desde la más remota antigüedad en la tierra nada ha variado, nada ha cambiado. Todas las cosas, tal como las vemos hoy, eso se llama uniformismo, que es un fundamento vertebral de la geología evolutiva. Nada ha cambiado, todas las cosas permanecen iguales. Ya le puedo decir por qué dicen que nada ha cambiado. Sigamos leyendo, versículo 5. Estos, ¿quiénes son estos? Los burladores. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hemos estudiado sobre la semana de la creación a lo largo de esta semana, ¿no es cierto? Que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, el mundo antiguo, pereció anegado en agua. Noten la negación, la triple negación de estos burladores. Número 1, niegan la creación. La semana de la creación, el Dios creador, al autor de la vida, lo niegan. No solamente lo niegan, sino que se burlan y lo niegan voluntariamente, dice el texto bíblico. Estos ignoran. No es porque no sepan, no es porque no hay revelación, si la revelación está aquí, pero voluntariamente la rechazan y no solo cuestionan, sino que lo hacen de manera burlescas. Es decir, estos religiosos y lo que ellos creen, pobres de ellos, qué engañados están, de manera burlona, niegan la creación. Número 2, niegan el diluvio bíblico. Y número 3, niegan la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y es todo un movimiento. Ahora, ¿cuándo habría de surgir ese movimiento? ¿Se acuerdan que hablamos por allá que el tiempo del fin habría de surgir un movimiento profético, verdad? Ahora vamos a conectarlo, ¿no? ¿Cuándo habría de surgir este movimiento que niega la creación, el diluvio, la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo habría de surgir? En los últimos días, en la última etapa de la historia humana. Ahora, podemos ir a la historia secular, a los registros históricos, a los documentos históricos, y podemos documentar, probar, identificar el movimiento que niega lo que acabamos de leer. Podemos ir a esos registros y podemos identificar el movimiento. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Qué movimiento es? Díganme, hermanos. ¿Qué movimiento es? Yo sé que todos me están siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? No hay nada nuevo, ¿sí? Simplemente es el estudio. Me pidieron mañana que tuviese el repaso de la lección y resulta que en la semana es sobre el estudio de la Biblia. Es simplemente leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, nada más, que uno se da cuenta de estas cosas. No crea que porque yo soy pastor o que tengo estudios, no sé qué. No. ¿Acaso
el conocimiento de la palabra de Dios es privativo solamente para los iniciados, como es el mundo de la ciencia. El lenguaje científico, le empiezan a hablar y uno en mucho queda perdido, porque es un lenguaje que uno no interpreta, no entiende, no está familiarizado con eso. El lenguaje y la filosofía también, solo para iniciados. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es solo para iniciados. No, es solo para los que tienen discernimiento espiritual. Solo es estudiar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que la inspiró lo va a iluminar a usted para entender, saber de estas cosas. Esto es para todo mundo. ¿Sí? Podemos identificar en la historia el movimiento que surge en el tiempo. Recuerden, surge movimiento profético, pero podemos identificar en la historia el movimiento que surge en el tiempo del fin, que niega la creación, que niega el diluvio bíblico, que niega de manera burlesca la segunda venida. Lo podemos identificar ese movimiento. ¿Y cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? El darwinismo, sí, correcto. Darwinismo, o la teoría de la evolución. Ustedes han escuchado hablar de la evolución, ¿no es cierto? Darwinismo porque fue propuesta por Charles Darwin cuando publicó su libro El origen de las especies en 1850. Póngale, no crea que usamos datos para causar alguna impresión. No, es porque la precisión es bien importante en el estudio de la palabra de Dios. 1859, Charles Darwin publicó lo que es la Biblia de la teoría de la evolución, su libro llamado El origen de las especies, 1859. ¿Y cuándo se cumplió la profecía de los 2300 años? ¿En qué año decíamos? ¿Qué año es? 1844, ¿verdad? ¿Cuántos años hay de 1844 a 1859? Nada. 9 y 6, 15 años, ¿no? Ahí cerquita, cerquita. ¿En qué año se fundó la Iglesia Adventista? ¿Cuándo se le puso nombre a la Iglesia Adventista? En 1863, apenas unos 4 años después de que Darwin había publicado El origen de las especies. Pero el movimiento profético adventista nació desde 1831, cuando Miller empieza a predicar sobre la segunda venida de Cristo, interpretando la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Y él concluyó que al final de ese periodo profético, 1844, Cristo Jesús habría de venir. ¿Sí? Y es entonces cuando se produce el gran chasco anticipado en Apocalipsis del capítulo 10. Cuando tomé el librito, dice el apóstol Juan, lo comí, era dulce en mi boca y luego me amargó en el vientre. Y luego se me dijo, es necesario que profetices, Apocalipsis 10:11, que profetices otra vez sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Había que empezar, ese movimiento había de organizarse y empezar a proclamar la segunda venida de Cristo para preparar a un pueblo para el gran evento, la segunda venida de Cristo. Pero al mismo tiempo que en el tiempo del fin, en el comienzo del tiempo del fin, surge este movimiento profético con esa misión de preparar un pueblo para el gran evento de la segunda venida de Cristo, al mismo tiempo Satanás, el padre de la mentira, el gran engañador, aquel que en Apocalipsis 12:9 engaña al mundo entero, está fraguando un movimiento, el surgimiento de un movimiento para contrarrestar lo que este movimiento profético debe hacer. Porque este movimiento profético debe proclamar el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, ¿no es cierto? ¿Y a dónde lo debe proclamar? De la misma forma, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? Sí. Y un poco antes de Darwin, porque la evolución tiene un componente que es primordial para la evolución, que es la geología evolutiva, la ciencia de la geología. ¿Cuándo aproximadamente surge la ciencia de la geología? 1831, entre 1831 y 1833, otro hombre llamado Charles Lyell publica su obra monumental titulada Principios de Geología.
entre 1831 y 1833. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la geología? Déjenme leerles una definición para que nos podamos entender. Usted puede ir a Google. Déjenme ponerlo aquí así para que leerlo mejor. Usted puede ir a Google y ahí lo tiene, ¿sí? Se lo voy a leer. Miren lo que es la geología. Es la ciencia, mire la pretensión de la geología. Le voy a adelantar, la geología es la ciencia que pretende explicar la historia de la Tierra. Cuando nosotros estamos diciendo que la historia de la Tierra la tenemos aquí, en la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que pretende. Se lo adelanto, pero ahora se lo voy a leer. Es la ciencia natural que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. Por eso es que la geología enseña que la Tierra tiene una antigüedad de 4.600 millones de años, no 10.000 pocos años. No hay comparación entre 10.000 años y 4.600 millones de años. Esas son las edades geológicas. La misma, es decir, la geología comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente desde el punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación profesional. La geología ofrece testimonios esenciales para comprender la tectónica de placas, la historia de la vida sobre la Tierra a través de la paleontología y cómo fue la evolución de esta, además de los climas del pasado. ¿Qué le parece? Eso es la geología. Por eso se le llama geología evolutiva. Ahora, recuerdan que la definición dice que la geología es un conjunto de geociencias, ¿verdad? Les voy a leer rapidito una definición de geociencias, de ahí de Google, usted lo vaya a buscar. Geociencias, dice, equivale a las ciencias de la Tierra y es uno de aquellos términos posmodernos que se han inventado, eso lo tomé así, literalmente de Google, para dar cuenta del conjunto de disciplinas científicas que construyen conocimientos sobre la Tierra para comprender los complejos y variados procesos involucrados en la evolución desde su nacimiento como planeta. Y entonces ahora usted se va a dar cuenta, se recuerda lo que dice el apóstol Pablo, lo que le recomienda a Timoteo allí en 1 Timoteo 6:20, donde le dice, a ver si lo ponemos en la pantalla por favor, 1 Timoteo 6:20, donde le dice, desecha las fábulas y la falsamente llamada ciencia, ¿sí? Todo el edificio científico del mundo de hoy, y no estamos despreciando nada que sea genuino, legítimo, ¿cierto? Porque también el apóstol Pablo nos dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. El problema es que la ciencia lo hipersatura todo con la teoría de la evolución y con la historia geológica de la Tierra. Por ejemplo, algo positivo de la ciencia es que me explica cómo acontece en las plantas el fenómeno de la fotosíntesis, cómo las plantas sintetizan la luz del sol y la convierten en energía, que nos beneficia a todos, porque hay unas 80,000 plantas que son comestibles y las lechugas son buenas, ¿no es cierto? Y los garbanzos y las lentejas, ¿sí? Entonces, la ciencia explica eso, fantástico. Pero todo el tiempo la ciencia siempre se va a referir a hace cuántos miles de millones de años comenzó la evolución de las plantas, porque las plantas son seres vivos. Y hace 4.600 millones de años es la historia del planeta, pero no habían seres vivos.
Por ejemplo, la geología evolutiva o la teoría de la evolución enseña que el hombre comenzó a evolucionar de formas inferiores de vida hace 300,000 años. ¿Sí? Y nosotros estamos hablando de una historia bíblica corta de apenas máximo 10,000 años. ¿Se dan cuenta? Porque la geología necesita de largos periodos geológicos para explicar la estructura geológica del planeta. Y la evolución necesita de largos periodos, miles de millones de años para explicar el origen de la vida, cientos de miles de años. ¿Sí? ¿Y cómo es categorizado el ser humano en el marco de como ser vivo? Porque mencionamos las plantas, ¿sí? Para la evolución hay una serie de categorías taxonómicas que le llaman. Nosotros los seres humanos pertenecemos al orden de los primates. ¿Y cuál es el orden de los primates? ¿Sí? Ya sabemos, ¿no es cierto? Y pertenecemos a la familia de los homínidos, que es donde están agrupados los grandes simios como los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Y el ser humano está dentro de esa categoría, dentro de esa familia, ¿sí? Pero lo que nosotros estudiamos en la historia sagrada es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sí, que salimos de la mano del Creador con toda esta maravilla que somos, porque Él es el autor de la vida. Pero en los últimos días habría de levantarse un movimiento del cual ya dimos algunas pinceladas, que habría de negar esa creación y habría de sustituirla por otra narrativa. Es la narrativa de la evolución. ¿Sí? Habría de negar el diluvio bíblico, que un día Dios destruyó el diluvio, Dios destruyó la tierra por un diluvio, por ese cataclismo universal, por esa debacle que abarcó todo el planeta y que alteró completamente la estructura geológica del planeta. Y se iba a levantar un movimiento que habría de negar esto. Y en última instancia, ese mismo movimiento habría de negar la segunda venida de Cristo, diciendo burlonamente: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Se dan cuenta? En el mismo tiempo del fin, en el cual Dios habría de levantar un movimiento profético para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, en ese mismo tiempo del fin, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el padre de la mentira, aquel que engaña al mundo entero, habría de levantar este movimiento evolucionista con ese componente de la geología evolutiva para engañar al mundo entero. Y hoy todo el mundo, por donde usted vaya, está invadido, impregnado por la agenda evolucionista. En los documentales, en los textos escolares, los gobiernos han firmado compromisos para que en sus aulas se enseñe la teoría de la evolución y no se enseñe la creación como explicación para los orígenes de la tierra. ¿Sí? El mundo entero está invadido de la agenda evolucionista. Y lo más extremo es la burla de la segunda venida de Cristo, con lo cual no solo concluye el tiempo del fin, sino concluye la historia de la humanidad. Y terminamos citando el versículo 9 de 2 de Pedro 3. Pero el Señor no retarda su promesa, no la retarda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, todavía hay gracia. Todavía Cristo Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. El tiempo de gracia no se ha terminado todavía, pero ya llevamos unos 182 años viviendo durante ese tiempo de gracia. ¿Cuánto habrá de durar ese tiempo de gracia? No lo sabemos, pero algún momento habrá de terminar. Por lo tanto, todavía hay
oportunidad, porque el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, como estos burladores citados, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Muy bien, hermanos, después de escuchar este maravilloso mensaje, esta maravillosa enseñanza, vamos a ponernos en pie otra vez y vamos a tener una oración para cerrar. No olviden, mañana estamos invitados a las 9 de la mañana a un servicio de cantos y después de eso inicia el repaso, después inicia lo que es el programa de escuela sabática. El repaso de la lección de escuela sabática, pues ya el pastor lo dijo que la va a tener, así que aprovechemos y disfrutemos. Así que vamos a orar. Padre cariñoso, gracias una vez más, porque Señor, tú te has deleitado en que tu palabra se pueda enseñar donde quiera, oh Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos del fin. Y tu palabra es el mapa que nos indica las cosas que estarán ocurriendo, pero también es el mapa que nos indica que debemos de acercarnos, aferrarnos más a Cristo Jesús. Bendice cada hermano aquí presente y amigo, y permita, oh Dios, que cada oportunidad que podamos tener, la podamos aprovechar agarrados de la mano de nuestro Señor Jesús. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, suplicamos que tu compañía, tu Espíritu Santo, la presencia de tus santos ángeles nos puedan llevar hasta nuestros respectivos lugares y que la bendición tuya, Señor, nos siga acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Jesús.